¿Qué es realmente la palería? Palo, palería, Congo, Palo Monte o Regla Conga es una religión afroamericana, monoteísta, sincrética y animista derivada de la religión Congo originaria de la etnia homónima, del espiritismo que se desarrolló en Cuba. Esta está formada por un grupo de denominaciones estrechamente relacionadas, con orígenes bantúes, desarrolladas por esclavos de África Central específicamente de la cuenca del Congo que fueron llevados a Cuba. Otros nombres asociados con las diversas ramas de esta religión incluyen Palo Monte, Palo Mayombe, Palo Congo, Briyumba y Kimbisa. Los iniciados en esta religión se denominan paleros o paleras. El palo enseña la existencia de una deidad creadora, Nsambia, que interviene en los asuntos humanos. En el palo es fundamental la nganga o prenda, un caldero de hierro en el que se introducen huesos humanos, palos y otros objetos. Se cree que está habitada por el espíritu de un difunto, que se convierte en esclavo del palero o palera. El practicante ordena a la nganga que cumpla sus órdenes, típicamente para curar pero también para causar daño. Los nganga creados principalmente para actos benévolos son bautizados. Los creados en gran medida para actos malévolos se dejan sin bautizar. La nganga se alimenta con la sangre de animales machos sacrificados. Se emplean diversas formas de adivinación para determinar mensajes de los espíritus. El palo se divide en múltiples tradiciones, como Mayombe, Briyumba y Kimbisa, cada una con sus propias aproximaciones a la religión. El palo se practica sobre todo en el oriente de Cuba, aunque se encuentra en toda la isla y se ha extendido al extranjero, incluso a otras partes de América, como Venezuela o Estados Unidos. Muchos paleros y paleras también practican otra religión afrocubana, la santería. Los practicantes se han enfrentado en varias ocasiones a las fuerzas del orden por participar en el robo de tumbas para conseguir huesos humanos para sus nganga. El palo guarda cierta relación con la santería, otra religión afroamericana, la cual se originó también de la misma manera, aunque derivada de la religión yoruba de la zona del Golfo de Guinea. Asimismo, esta religión también tiene relación con la sociedad abacua. De hecho, muchos de los paleros también suelen adherirse a la santería, a la abacua, el vudú o al catolicismo de manera simultánea. Sin embargo, la propia Iglesia Católica rechaza el sincretismo con estas creencias y las señala como contrarias a su doctrina. La historia del Palo Monte se remonta a la región de Camerún, antes de la migración de los bantúes hacia el sur y radicarse estas tribus en el centro de África, Angola, Cabinda, el Congo. De donde radicaban esas influencias religiosas entrelazadas de la región del río Congo en África Central, procedían un gran número de esclavos que fueron primero traídos a Cuba y luego a la española Haití Santo Domingo. Una gran parte de los cantos e invocaciones litúrgicos del Palo Congo se recitan en una mezcla de castellano e idioma kikongo. Esto ha sido causado por la pérdida del conocimiento del lenguaje y de la símbula o yimbila cantos originales en infinidades de templos. Otras influencias fueron introducidas a través de su presencia en diversos países de Hispanoamérica. Desde mediados del siglo XIX el Palo Congo comenzó a extenderse fuera de las comunidades cubanas, a los Estados Unidos, Venezuela, Colombia, República Dominicana y Puerto Rico. Paulatinamente un número de miembros no afrolatinos y angloamericanos ha entrado a estas tradiciones. La gran mayoría de las casas de palo permanece fiel a sus orígenes africanos. Gran parte de las reuniones de palo, o en su defecto fiestas de palo, se ofrecen en los hogares de los propios líderes. El número de seguidores de Palo Congo en el Caribe no es necesariamente conocido, por motivo de que nunca se ha llevado a cabo una investigación constatable referente a los creyentes de esta religiosidad. Se presume que un alto índice de cubanos, especialmente en las zonas de La Habana, Matanzas, Pinar del Río y en las zonas central y orientales de la isla, cree en todo o en la mayor parte de sus principios. En cuanto al grupo étnico de los devotos, suelen ser en su mayoría negros, mulatos y un cierto número de adeptos de raza blanca, en su gran mayoría se encuentran bautizados en la Iglesia Católica. Es una magia conocida por mantener la balanza del bien, Mbote, y el mal, Mbi. El sistema de creencias del Palo Congo reside en dos pilares.
la creencia en los poderes naturales, y la veneración de los espíritus de sus ancestros. Un cierto número de espíritus llamados Mpungu habitan dentro de los Nkisi medicina sagrada o fuerzas naturales. Los Mpungu son bien conocidos en el nombre y el ritual, y son venerados como dioses. Ellos son entidades poderosas, pero situadas debajo del dios Zambia el Alto Onzambi, considerado el dios supremo. Asimismo, los paleros reconocen la existencia de fuerzas negativas conocidas como los Ndokis. Por otro lado, de acuerdo con Ana Estela de Almeida Cuna, en la palería la muerte no es una ruptura sino una extensión de la vida, de manera que el antagonismo entre vida y muerte pierde cierta validez. Así, los fallecidos seguirían interviniendo positiva o negativamente en la vida cotidiana de las personas. Los objetos naturales, especialmente los palos, son considerados con poderes a menudo ligados a los poderes infundidos por espíritus. Estos objetos son conocidos como nganga o prenda y son el objeto central de ritos mágicos del palo y su práctica religiosa. El culto y la práctica del palo se centra sobre este altar o receptáculo. Es un espacio consagrado lleno de tierra sagrada, palos, restos humanos y otros objetos. Cada nganga o prenda está dedicada a un espíritu Nkisi específico. Este espacio religioso está también habitado por un muerto o el espíritu de un muerto en raras ocasiones, el antepasado directo del dueño del objeto, que actúa como guía para todas las actividades religiosas que se relacionan con el nganga. Para realizar el nganga no siempre son necesarios todos los restos humanos, sino que muchas veces basta con una sola pieza. Según la palería, es el propio muerto quien indica qué debe llevar la nganga, incluyendo la pieza ósea a ser tomada. A este muerto se le denomina Nfumbi. Asimismo, la tumba que se profanará debe cumplir con ciertos requisitos como no tener menos de 5 años de fallecido, contar con una lápida identificada con nombres, fechas de nacimiento y deceso y conocerse el estilo de vida de la persona. Esto último debido a que si, por ejemplo, el muerto se suicidó o murió en situación de calle, posiblemente llevaría al iniciado hacia ese camino, según la palería. De igual manera, se debe hacer algún tipo de pago para obtener la protección por parte del difunto, haciéndose un pacto con este y estableciendo la finalidad de la relación. Los rituales de los paleros comúnmente se realizan en una casa donde vive el Tata Nkisi o la Yaya Nkisi, a la cual se denomina Munanso, que significa simplemente la casa. Dentro de esta casa existe una habitación exclusiva para actividades religiosas, la cual se conoce como Nso o Monanzo, cuyo significado es la casa de la nganga y que es específicamente a la que se le considera como un templo. Aunque también, por extensión, se considera Nso o Monanzo al lugar donde se reúne la cofradía palera o la cofradía misma. Formas de ingresar a la palería independientemente de la rama en la que se trabaje, es un tata o padre nganga quien tiene facultades para realizar una consulta investigativa a fin de saber si el solicitante es aceptado o no por la nganga y por el munanzo que visita. En caso de ser aceptado por la nganga se procederá a realizar los preparativos para el rayamiento del postulado. Este rayamiento consiste en realizar cortes o escarificaciones ligeras en forma de cruz en varias partes del cuerpo, haciendo sangrar al iniciado. De esta manera, se establece un pacto de sangre con el Nfumbi que formará el nganga. Tras esto, el neófito se vuelve ahijado de su iniciador y adquiere el grado de palero o pino nuevo. Métodos de adivinación. Los métodos de adivinación usados en Palo Congo son varios. Un método tradicional, llamado Bititi Mensu, para ver o adivinar es usando el cuerno de un animal santificado tapado con un espejo. Otro método es a través de los chamalongos conchas de coco, los cuales se arrojan y expresarían la respuesta del muerto. Patimpembas. En la palería existe una serie de símbolos a ser dibujados para la realización de ciertos rituales. Cada uno cuenta con un significado específico. Estos reciben distintos nombres como patimpembas, firmas, tratados, gandó, katikampolo munantoto, atororona-negu. Estos son usados por el sacerdote Tata o Yaya para comunicarse con el mundo espiritual. Saludo e identificación pública. Los comúnmente llamados paleros suelen saludarse con la frase en Salam Aleikum, con su respectiva respuesta Malekum Sala.
Esta expresión es parecida a la expresión árabe As-salamu alaykum. Paz sobre ustedes, con su respuesta wa, alaikum saleme, comúnmente usadas tanto por la población árabe como la musulmana. Sin embargo, dentro de la palería esta expresión tiene varias acepciones. Una de ellas significaría bendición para ti, bendición para mí. Y, según Jesús Fuentes y Armin Schweigler, el término sala se aproximaría a la otra palabra del Kikongo sala, que se refiere a trabajar mágicamente, en referencia a la obra trabajo que se le solicita a los Mpungos y ancestros. El sincretismo religioso, en particular el uso de la cruz cristiana con la imagen de Jesús crucificado e imágenes de santos católicos como representaciones de Nkisi, pueden ser vistas en algunas casas palo llamadas palo cristiano. La cruz de Nkunian Finda Malongo Palo Monte, nada tiene que ver con la cruz cristiana. Kimpavita. El reino del Congo se había convertido oficialmente al catolicismo mientras fue una nación independiente desde los años 1400 y el movimiento sincretista afrocatólico se extendió durante la era de la esclavitud, alcanzando mayor altura bajo el liderazgo de Kimpavita, una profetisa congoleña, 1684-1706, quien promovió a San Antonio de Padua como un segundo dios. Así que es evidente que mucho del sincretismo dado en el palo cristiano, en contraposición al palo judío, se produjo ya en África y no en Cuba. La identidad de Nkisi es nebulosa porque los autores, por otro lado, considerados intrusos a la religión o procedentes de casas de palo cristiano, han intentado asociar Nkisi con los orisas de la santería, que es una religión diferente, sincretismo de catolicismo y religión yoruba. Así la entidad Nsambi Munalembe, también conocido como Nsasi, Señor de los Siete Rayos, y otros nombres distintos, se ha equiparado con Santa Bárbara en el catolicismo o Changó en la santería. A causa del sincretismo con el espiritismo de Allan Kardec, en muchas casas palo se oficia una misa espiritual, en razón de identificar a los espíritus principales que ayudaran a desarrollar una vida. Estos guías a menudo hablan por posesión, y pueden dar un consejo directo. El nivel más alto del panteón de la religión palo es ocupado por el dios creador, Nzambi. Los Mpungu o Kimpungulu, en plural, son espíritus o deidades encapsuladas en naves o centros Nkisi representando aspectos de la naturaleza, tales como truenos, agricultura, viento, etc. Otros espíritus que habitan en los Nkisi son los Mfuri, espíritus vagabundos o fantasmas, Bakal o espíritus de ancestros, Infumbe, espíritus anónimos. Dentro de la palería no existe una autoridad suprema centralizada como sucede en otras religiones. Sin embargo, en cada Nsonganga existe una autoridad máxima Tatan Kisimalongo masculino o Yaya femenino. No obstante, las decisiones suelen tomarse colectivamente bajo una normativa basada en la tradición, aunque siguiendo la interpretación de cada tata o yata. La estructura organizativa no se define por el sexo del individuo, sino por el grado de iniciación, los cuales se establecen a través de rituales de paso. Solo los participantes de un Nsonganga que han pasado por un ritual